proceso constante, diario, de apoyo a las familias y a estas organizaciones. El objetivo o el fin, digamos, mejorar la calidad de vida siempre en lo que más podamos. Esa cisterna, al estar bajo tierra, el agua permanece más fría. Sí, sí. Pero es lo único fresco en todo el barrio. Y sí, porque a menos que compres ponerle una gaseosa. Claro. Solamente para consumo de tomar, cocinar, esas cosas. Y para bañarse no, porque para bañarse tengo que utilizar otro agua porque es chiquita y no les va a aguantar mucho el agua tampoco. Y digamos que hasta hace un par de años había un apoyo, un acompañamiento, hoy no. ¿Hoy te referís a partir del cambio de gobierno? ¿O? Claro, digamos, a partir del cambio de gobierno y hasta hoy no hay solo promesas. Obviamente lo que hace falta es un cambio de política, o sea, que haya más posibilidad de vender. Lo que hace falta es una planta deshidratadora para que todos los productos... O sea, hace falta plata. Plata. Y los productores grandes se dedican fundamentalmente a exportar, van a generar un vacío en el mercado interno que va a ser ocupado por los productores más chicos. Es decir, hay una serie de variables que prácticamente es casi un todos ganan en esto. Es una bendición muy grande tener esa cisterna, porque pasa tiempo en que acá no pasa nada y el agua lo tenés que administrar bien, porque si no, no tenés. Bueno, muy buenas noches, aquí Dani, estamos. ¿cómo estás? Como todos los domingos, desde aquí los acompañamos para hacer 24P y seguir recorriendo esta República Argentina. Al ritmo de la chacarera, como bien presentábamos en nuestro programa, porque hoy nos vamos a Santiago del Estero, una de las dos provincias argentinas que este año van a tener elecciones para renovar a sus gobernadores y que tiene problemáticas sociales y económicas que vamos a abordar en los informes hoy. Bueno, en instantes les vamos a mostrar aquellos lugares que recorrimos en la provincia del Estero donde hay mucho para contar. Bueno, la gobernadora, en este caso una gobernadora mujer, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien lleva adelante, bueno, las riendas de esta provincia que, como decíamos, desde el tema sequía, también el cultivo de alfalfa, bueno, tiene muchas variables que vale la pena analizar. Esta semana, 24P en Santiago del Estero. Así comienza nuestro programa. Y hablábamos de sequía al hablar de Santiago del Estero, tierra muy seca que vuela y con la que es difícil convivir, y falta de agua, el agua necesaria que en cualquier lugar de la República Argentina uno puede obtener nada más abriendo una canilla. Bueno, en algunos lugares, por ejemplo, a 100 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero, es imposible de conseguir. Santiago del Estero no era una provincia árida. Les vamos a contar luego la historia, por qué se transformó en este territorio tan árido, tan poco proclive para otros cultivos que no sean los inducidos por el riego artificial. Por eso este primer informe habla del milagro del agua. Estamos en el paraje San Ramón, a 100 kilómetros de Santiago del Estero, de su capital. Las familias que viven acá no tienen agua. Esta noche en 24P te mostramos cómo construyeron una cisterna para cosechar agua de lluvia. Bueno, Sabrina, estamos en el paraje, como le dicen acá, paraje San Ramón. Paraje San Ramón. Acá vivís vos. Acá vivo yo, sí, exactamente. Acá vivo hace 2 años, hace 12 años más o menos. Y bueno, como verás, estamos un poco aislados de lo que es la civilización. Vos fijate cómo estamos viviendo. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que es las casas. Bueno, podrás ver lo que es los caminos. Acá se ve que hace mucho que no llueve. Y sí, está muy seco todo. Exactamente. Eso impide un montón de cosas, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, acá, bueno, no está toda la población, pero lo que más hay es chicos. Claro. Y se enferma un chico y una ambulancia no te entra acá por el tema del camino.
Solamente por la cuestión del camino, que está seco, de que se... Sí, los pozos, la tierra y todo eso, no te entra una ambulancia directamente. Claro. Bueno, Paola, junto a Fundapaz y las familias del barrio, hicieron esta cisterna, que la verdad que fue muy importante. Contanos por qué decidieron apoyar esta iniciativa o incluso impulsarla. Y es un proceso constante, diario, de apoyo a las familias y a estas organizaciones. El objetivo o el fin, digamos, es mejorar la calidad de vida siempre en lo que más podamos, ¿no? Hola Sergio, ¿cómo va? Bien, ¿usted? Un gusto, 2 besos. Me había olvidado. Bueno, un gusto que me invites a ver qué tenemos acá. Bueno, esta es una que hemos hecho en producir para juntar la agua. Es una cisterna que viene, tiene manejo, tiene la bomba aquí. El agua, perdón, el agua viene de allá arriba. ¿Por qué? Porque se acumula. Se acumula ahí y cae a la cisterna. Se acumula con la lluvia. Sí, con es la única forma. Se mantiene solamente con la lluvia nomás. Ajá. Y bueno, y de aquí para utilizar todo que somos vecinos porque no tenemos agua, nada, y entonces se junta todo con la lluvia para utilizar el agua de aquí. ¿Cómo era la recolección de agua o cómo se abastecían de agua antes de la cisterna? Antes de la cisterna, y bueno, mirá, muchas veces cuando se podía uno compraba el viaje de agua y te lo traían. A veces te lo traían gratis. A veces tenías que... Viaje de agua desde la ciudad más cercana. De Garza, que es el pueblito. Exactamente, te lo traían para acá y bueno, a veces hacían un tipo, ¿cómo te puedo decir? Especie de operativo. Para traerte agua. Te traían agua, ¿viste? Entonces repartían a todos, un poco. Pusieron, bueno, varios caños que salen de las canaletas que están en los techos. Sales de los techos, te producen de allá y de esta orilla también y viene el agua. Tráete la cisterna esta, ¿no? ¿Y esto también lo construyeron ustedes? Sí, sí, ayudando. Bueno, aquí está lo que están, la mayoría de los varones, todos han colaborado para hacer, ayudando. Claro, en realidad es un trabajo de varios. La tapa se mantiene todo cerrada ahí. Es bastante profundo. Sí. Y la bomba es esta, que se lo coloca ahí para poder manejar, sacar el agua de ahí dentro. ¿Cuánta capacidad tiene? 16.000 litros. ¿Y cuánto, digamos, les dura? ¿Cuántas familias pueden usar este agua? Y prácticamente para el consumo, tomar y cocinar, digamos, pues hasta 5 familias más o menos, han dicho que se puede consumir esto. Y acá en verano, digo, hoy hace un poquito de frío, pero en verano, ayer con el calor terrible, mirá. Con el calor que hace, sin algún tipo de... Y al no tener heladera, suponete, muchos, por ejemplo, bueno, ahora, por ejemplo, si está esa cisterna, al estar bajo tierra... El agua permanece más fría. Sí, sí. Pero es lo único fresco en todo el barrio. Y sí, porque a menos que compres ponerle una gaseosa. Claro. Pero hay mucha gente acá que no tiene heladera. Yo, por ejemplo, tengo, pero es con gas. Claro. Pero hay mucha gente que no tiene heladera, por ejemplo. Así que esa es una carencia también del tema. Más que nada acá los factores serían, como te decía hace un rato, el agua, el camino, la electricidad. Bueno, esa es otra carencia, nos explicaba una de las vecinas. Vemos las dificultades, ¿no? Incluso no tiene ingreso este barrio, el barrio de San Ramón, el paraje San Ramón, de transporte público, entre otras cosas. También es difícil manejarse con artefactos electrónicos, ¿no? Alguno. Eventualmente tiene una heladera, nos explicaban. Y en instantes le vamos a contar además, bueno, cómo hacen, cuál era la vía alternativa hasta hace un tiempo para poder lograr el ingreso de agua, para poder obtener agua. De qué manera lo hacían, además de esta cisterna que nos estaban mostrando. En un contexto de muchísimo calor, como hace en la provincia de Santiago del Estero. Vamos a sumarla a Julia Estrada, que estuvo allí recorriendo Santiago. Hola, Juli, ¿cómo estás? Bienvenida, Julia. Gracias. Estuvimos allí, estuvimos en lo que se llama el paraje San Ramón. Yo insistía en decir barrio, no, son parajes. Es un paraje. Así se dice. Y la verdad es que es una problemática que no es que la encontramos aisladamente en ese lugar, hay que decirlo. Hay una gran cantidad de otros parajes que no tienen agua. Y Santiago se caracteriza, como todo el noroeste argentino y gran parte del noreste argentino, por tener población rural. Algo que quizás aquí desde la capital federal es difícil de entender, pero hay muchísimas poblaciones pequeñas, 20 familias, 40 familias, 50 familias, que viven en el medio del campo, en el medio de la nada y sin servicios públicos. Vos decías, Dani, no hay transporte público, no hay electricidad y particularmente, que es lo que nos preocupó en esta nota, no hay... Fuimos,
Específicamente vamos a ver el mapita que preparó, quiero mencionar a la gente de Fundapaz, que hace un trabajo territorial muy esforzado. Nos acercamos a Santiago del Estero, zona centro de Santiago del Estero. Cerca está la capital de allí, ¿no? ¿A cuántos kilómetros de la capital está este paraje? Estamos a 100 kilómetros de la capital y en realidad te moves en esos alrededores y todos esos puntos amarillos que vemos ahí son todos lugares sin agua. Pero quiero agregar una cosa, son lugares sin agua relevados como lugares sin agua, porque puede haber otros que no hayan sido relevados y que no los estemos viendo. Y donde eventualmente, Julia, también se convive con zonas de inundaciones en los momentos que hay intensas lluvias. Luego, en estas zonas, bueno, meses, muchísimos meses, uno no puede imaginar esa situación, pero sí, hablamos de muchos meses sin caída de agua. Bueno, Río Salado, Río Dulce, son los dos ríos característicos de Santiago. Los santafesinos recuerdan muy bien, por ejemplo, la inundación del Río Salado. Exactamente. Una pequeña referencia histórica. Todo esto que nosotros vemos, todos estos territorios, a partir de fines del siglo XIX, comenzaron a ser explotados por compañías transnacionales, la mayor parte de ellas de capital inglés. Bueno, vos que sos santafesina sabés bien lo que significó la forestal para la provincia de Santa Fe, pero también lo significó para la provincia de Santiago del Estero, porque talaron millones de hectáreas de bosque, sobre todo de quebracho blanco, de algarrobo, y desertificaron esta provincia. La transformaron en lo que es, lamentablemente, una provincia árida, una provincia con muchísimas dificultades, de no ser por los sembradíos que se generan por los regados artificiales, una provincia pobre. Esto hay que señalarlo. Efectivamente, y ahora lo que vamos a ver además en la segunda parte del informe es un intento de mostrar cómo hacen estas poblaciones para vivir sin agua y cómo hacían, por ejemplo, antes de tener esta cisterna que ahora vamos a comentar. Se trata de cosecha de agua de lluvia. A uno le llamaba la atención la palabra cosecha, la usa para otra cosa, pero claro, se junta el agua de lluvia, que es lo más sano para tomar, porque la verdad es que el agua subterránea no se puede tomar porque tiene arsénico, porque tiene altos niveles de salinidad, con lo cual tampoco pueden construir bombas de agua. Julia, y simplemente para tomar, lo explicabas bien, simplemente para tomar, el agua alcanza para muy pocas cosas. El agua no se le puede dar el mismo uso que imaginamos nosotros aquí de pronto en la ciudad de Buenos Aires con la misma facilidad, pero yo mencionaba la tierra, esa tierra volátil, muy seca, con la que es difícil convivir y que en algunos casos incluso afecta a la salud de los chicos, tierra que respiran, polvo que está volando constantemente y con el que es difícil vivir en lo cotidiano, ¿no? Bueno, vamos a ver la segunda parte, ¿te parece, Julia? Vamos a ver la segunda parte y antes introduzco diciendo cuánto pagaban estas familias para recibir agua. 250 pesos el camión del comisionado. El comisionado es la intendencia del pueblo más cercano. Para que te des una idea, 250 pesos por mes para recibir el agua. Pensá, Dani, que estamos hablando de ingresos de 3.000, 4.000 pesos por mes como mucho. Entonces vamos a ver la segunda parte del informe. ¿Cómo cambia la calidad de vida de estas poblaciones, por ejemplo, con una cisterna? Digo, ¿qué significa? Que el resto del año, en donde, por ejemplo, hay menos lluvia, puedan seguir teniendo agua, no tengan que comprarla, se les reduce el gasto. Significa reducir el gasto económico que implica pedir que el comisionado envíe un camión cisterna para tener agua, implica que ellos puedan dedicar el tiempo a pensar cómo solucionar, lo dediquen a otra actividad, digamos, ayuda en ese sentido, en estar seguro de que esta época del año, cuando falte el agua, vos tengas este reservorio y decir, bueno, necesito agua para cocinar, voy y busco. Digamos, esto se instala aquí porque este es un lugar comunitario, está la posta, digamos, que tiene acceso todas las familias que están aquí en el paraje. ¿Cuánto tiempo le dura a esas 5 familias? Y según como lo usen, sí dura cantidad, varios tiempos dura, pero solamente para el consumo de tomar, cocinar, esas cosas. Y para bañarse no, porque para bañarse tengo que utilizar otra agua porque es chiquita y no les va a aguantar mucho el agua tampoco. Claro, esta es para consumo, estrictamente. Sí. Y el barrio no tiene agua. ¿Cómo es la situación? No, aquí nadie nos trae agua, nada. Allá vivís vos, en el toldo verde. Exactamente, sí. Por ejemplo, yo tengo, gracias a Dios nuestro Señor, la bendición de que mi marido es albañil. Claro, entonces, tu marido te construye. Exactamente, nosotros tenemos una pileta que, como verás, no sé si alcanzas a ver, el techo, ahí recogemos agua de lluvia también. Claro. Tenemos toda una canaleta y ahí se recorre todo, ¿viste? Claro. Pero lamentablemente no todos tienen esa posibilidad, ¿viste? ¿Por qué?
escasos recursos. Vos fíjate que acá entre un camión te traiga los materiales te cobra mucho. Sí, también me imagino que la cuestión logística también, en un país como Argentina, donde todo Dios atiende en Buenos Aires, exactamente. Es todo muy caro, y acá parece que en la capital solamente. Así y acá en la capital. Exactamente. Bueno, y es muy llamativo la palabra escuchar, que se cosecha agua de lluvia. Yo te pregunto si también lo han hecho en algunos otros parajes de esta provincia, de otras provincias, esta experiencia. Esta experiencia para esta zona es la primera. Ajá. Entonces, por eso me pareció importante mostrarla, ¿sí? Pero nuestros compañeros del equipo de Fundapaz de Salta ya viene trabajando. De hecho, para toda la capacitación que se le dio a las familias para construir la cisterna, vinieron 2 compañeros del equipo de Salta a hacer la supervisión, a acompañar, porque esto es un proceso que involucra a toda la familia. Y además se capacita a la gente para que después esto se pueda replicar en otras familias o en otros parajes. Hay muchas familias que solamente se sostienen con lo que es el salario universal o alguna la asignación pensión, universal exactamente, o por alguna hijo. pensión. Pero son varios los chiquitos. Imagínate si te aumenta más la mercadería, ¿entendés? Ah, claro, pero además una asignación o 2 asignaciones exactamente, no alcanzan. Tal cual. Lamentablemente es una carencia muy grande. Yo, por ejemplo, acá somos mi marido y yo nada más. Pero suponete mate una tortilla y chau. Pero yo veo a veces las casas donde varios chiquitos, a un niño no lo puedes convencer con un mate y una tortilla. No. A una criatura le tenés que dar de comer, ¿entendés? Entonces, eso es otra carencia también. Se puede tomar, aquí no tenés contaminación, como ves. Claro. A lo sumo aquí falta instalarle un filtro como para que sea un poco más segura, pero al ser agua de lluvia, en un lugar donde no tenés contaminación, se puede tomar. Aquí, ¿por qué trabajamos cosecha de agua de lluvia? Porque es la fuente más segura y vos sabés que todos los veranos llueve. El agua subterránea no es de buena calidad, tiene arsénico, tiene muchas sales, entonces no es apta para consumir. O sea, extraer agua del suelo no es factible. No es factible porque, por un lado, no es de buena calidad, tiene muchas sales y a veces el costo de hacer un pozo es excesivamente alto. Es una bendición muy grande tener esa cisterna porque pasa tiempo en que acá no pasa nada y el agua lo tenés que administrar bien porque si no, no tenés. Lo único que tenemos asegurado es que va a llover. Poco, pero va a llover. Vos fijate el pensamiento, el sentimiento de este santiagueño, que lo que dice es que confían solamente en la lluvia, que los va a proveer de ese mínimo de agua que tendrán que juntar para que les sirva para sus necesidades. No hay Estado que supla a la naturaleza en este caso, ¿no? La lluvia que tantas veces nos molesta aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para nuestras actividades cotidianas. Bueno, nos es casi inevitable realizar esta comparación, porque estamos hablando de una misma República Argentina, de habitantes de un mismo país que han tenido la suerte de nacer en otro lugar, con muchísimas dificultades, y estas cuestiones, sabemos, no afectan de la misma manera al que tiene mejores recursos, ¿no? Mejores condiciones de vida. Bueno, para ellos es realmente complicado, Julia. Así es, Dani, Mauro, vamos a ver placas en números concretos. ¿Cuánto gastamos los que vivimos en la ciudad? Sí, sin darnos cuenta, ¿no? A veces abrís la canilla y dejás correr. ¿Y cuánto no pueden, por ejemplo, consumir otros? Acá esta es una comparación internacional sobre el promedio de consumo diario de agua por persona. 336 litros en Ciudad de Buenos Aires. Fíjense que incluso Ciudad de Buenos Aires está por encima del promedio argentino. Claro. A mí me asustó cuando me lo decías vos. 336 litros cada uno de nosotros por día gastamos. Sí, fuentes oficiales. Bueno, y pienso en algo, Julia, por ejemplo, el uso del agua para lavar las veredas, para limpiar las veredas, ¿no? En la propia ciudad de Buenos Aires, que de pronto no es algo que se dé tanto en el interior del país, entre otras cuestiones. Efectivamente, ahora vamos a ver para los usos. Quiero seguir, Brasil, fíjense, consume la mitad. Sí. Chile también, bueno, Uruguay todavía menos, 158 litros por persona. Vamos a ver en una siguiente placa, por ejemplo, para qué se usa el agua y cuánto se gasta por cada uso. Bueno, ahí tienen. Una ducha de 10 minutos, 100 litros. El lavado, otros 100 litros de los platos, por ejemplo. Sí. El lavado del auto, 360 litros. Mirá. Descarga del inodoro, 16 litros. Estamos hablando de datos de AISA. Y sumás en una familia tipo lo que llega a consumir con todos estos ítems, sigamos. Claro, porque hasta ahora el dato de 336 era individual. Si uno hace la familia es otra historia. 100 litros lavavajilla, 100 litros la canilla abierta por semana.
y otros 1.140 litros si dejas la manguera abierta por hora. Un saludo para Ricardo, el portero de mi edificio, el encargado de mi edificio. Bueno, lo que hablábamos hace instantes, y es interesante la comparación con las provincias, porque de pronto el resto de los usos no se pueden evitar en cualquier provincia, pero tal vez el uso del agua para limpiar las veredas, ¿no? Déjenme ahora contrastar en la ciudad de Buenos Aires es algo constante. Claro, bueno, ¿saben cuántos litros tenía la cisterna que acabamos de ver en el barrio? Creo que leí 16.000. Exacto, 16.000. Ahora lo dividís por esas 25 familias. Claro. Y lo dividís por, yo diría, 30 días al mes, porque hacemos una división mensual, y te quedan cerca de 160 litros por Sí. familia y 5 litros por persona. 5 litros por persona por día. Claro. Así, suponiendo que la cisterna además está llena todo el año, lo Sí. cual ya tiene inconvenientes porque no está llena todo el año. De nuevo, repitamos, 5 litros por persona contra todos estos valores que tienen 3 cifras. Y hablábamos de 360 litros que gastamos por día los porteños, cada uno de nosotros en la ciudad de Buenos Aires. Es impresionante. Así es. Vamos ahora a una tercera placa que tiene que ver con lo que se llama la huella hídrica. ¿Qué es eso? Es cuando vos producís, en realidad en cualquier actividad productiva se necesita agua dulce, no Sí. cualquier tipo de agua, agua dulce. Bueno, ¿cuánto se necesita para elaborar distintos productos? Por ejemplo, 1 litro de cerveza insume, para ser más precisa, 300 litros de agua dulce. Sí, sí. Medio kilo de queso, 2.500 litros. Estamos hablando del proceso de fabricación productivo. claro, ¿no? Exactamente. 1 kilo de arroz, 3.400 litros. El arroz es importante, la cantidad de agua que consume. Cuando vos vas a los lugares donde se planta arroz, te encontrás con que hay necesidad de tener un estero cerca, porque justamente el consumo es Así mucho. es, en lugares de mucha humedad. Bueno, de hecho, Julia, lo que tiene que ver con los cultivos, las pérdidas de cosechas, la falta de agua en lugares como Santiago del Estero, no afecta solamente a las personas a quienes no les llega el agua a su pueblo, a su paraje, a su ciudad, sino también cosechas enteras que se han perdido por falta de lluvias durante meses y meses, ¿no? Totalmente. La carne Bueno, me llamó la atención, la cantidad que... los 16.000 litros de la cisterna, Sí, sí. 1 kilo de carne, 120 litros una taza de café, estamos hablando del café que lleva adentro, no de la taza que Sí. lleva menos, y 80 litros, por ejemplo, jugo de naranja. Me parece que estamos haciendo un panorama de la problemática del agua bien profundo, bien completo, para entender por qué en el medio de esta carencia es tan grave no tener agua, porque hablamos de otras carencias. Se habló de problemas de alimentación, se habló de falta de electricidad. Sí. Esto hay que ponerlo en contexto con una situación de carencias múltiples. Vos hablabas, Dani, recién de los cultivos, de lo agropecuario, del desarrollo que tiene lo agropecuario en una provincia difícil para poder sembrar, con mucho desmonte. A la vuelta de esta primera pausa les vamos a contar cómo afecta a Santiago del Estero el desmantelamiento del organismo nacional que se dedica justamente al agro, el INTA.